vamos a dar inicio a la conferencia del maestro Luis Herrera, que es la mediación empresarial. Me presento, soy la doctora Rubí Sandoval, directora del Centro de Mediación CEMAS. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y agradeciéndole pues el tiempo al doctor Luis Herrera por todo por el tiempo, ¿verdad?, que nos está brindando, compartiendo un poquito de sus conocimientos, mucho de sus conocimientos, perdón. Y bueno, les voy a comentar, bueno, el maestro Luis Herrera actualmente pues cuenta con maestría en administración de empresas y está ya culminando el doctorado en métodos alternos para la solución de conflictos. Es abogado litigante en el área del derecho mercantil, fiscal e internacional, especialista en reingenierías financieras y reestructuras de deudas. Es empresario, es dueño de negocios dedicado a cuestiones acronáuticas, bienes raíces y arquitectura textil. Asesor, ha sido asesor en los siguientes municipios, tanto el estado de Monterrey, Juárez, Escobedo, García, Gualahuises, Doctor Arroyo, orientando a diputados locales, federales en el estado de Nuevo León, consultor de pequeñas y medianas empresas y catedrático en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También tenemos conocimiento, bueno, maestro, que ha escrito varios artículos y ha dado ponencias a nivel internacional. Entonces, bueno, le doy la palabra al maestro Luis Herrera. Muchas gracias por su valioso tiempo. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Rubinia. Un saludo a todos a los que nos estamos conectando en estas nuevas realidades de comunicación. Agradezco mucho ahorita lo que mencionaba la doctora. Terminé mis clases de doctorado. Estoy próximo a llevar a cabo mi defensa de mi tesis. Sin embargo, por las situaciones de la pandemia, estamos un poco esperando la fecha de ese examen. Muy bien. Voy a tratar de compartir algunos minutos lo que hemos estado llevando a cabo en el tema de la mediación, y que me gustaría compartir algunos pequeños apuntes que hemos estado realizando, y que me gustaría también, si así fuese posible, la retroalimentación para poder cada vez llevar a cabo esta situación de los métodos alternos de solución de conflictos, o lo de los métodos de solución de conflictos, como hoy en día hay una corriente de pensamiento que lo llama así. Específicamente, nosotros vemos temas de cuestiones mercantiles o de cuestiones de comercio, y es ahí donde me gustaría platicar y dividir estos minutos en dos situaciones. Uno, lo que es ya la cuestión jurídica, o lo que es el acuerdo en sí, y la otra parte, que es donde me gustaría profundizar un poco y sobre todo tener retroalimentación de aquellos que nos están escuchando, es ver ya desde un punto de vista científico la cuestión de la mediación. En lo que me refiero a la situación jurídica, es donde es a partir de ese acuerdo en el que los mediadores, una vez que se llega a una alternativa o alguna solución de ese conflicto, se elabora ese acuerdo, que ese acuerdo tiene que estar conforme a las leyes locales, a las leyes federales, específicamente las cuestiones, en el caso de lo que nosotros hacemos, la cuestión del Código de Comercio, la ley de métodos alternos, y esos acuerdos los hacemos o se elaboran tomando en cuenta qué va a pasar después, qué sucedería después, aunque no es lo idóneo, que ahorita lo vamos a platicar, es qué va a suceder después. Es decir, esos acuerdos que desde mi punto de vista son convenios, algunas personas le dicen contratos, pero desde mi punto de vista es un convenio, lo que se lleva a cabo en ese acuerdo de voluntades, y donde, que ahorita es otro tema que vamos a hablar, donde se otorga ese perdón
tienen que tener ciertos requisitos que como abogado tenemos que cuidar o tenemos que tener en cuenta para tener esos requisitos de procedibilidad al momento de acudir a un tribunal o verificar esos elementos constitutivos de la acción en su caso. Entonces, ese acuerdo, que es un convenio, tiene que estar conforme a una normatividad. Esa normatividad tiene que ver de acuerdo a una ley estatal, a una ley federal, a un tratado internacional en su caso, y tenemos que ver requisitos de posibilidad y, o en su caso, verificar esos elementos constitutivos de la acción que en un momento dado pudiera llegarse a necesitar o pudiera llegar a proceder. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, ver primero el aspecto legal, porque a final de cuentas ese acuerdo de voluntades va a traer un sinfín de consecuencias que la mejor de todas es el perdón, la misericordia y ese acuerdo final de voluntades. Partiendo de esa situación, me gustaría ahora trasladarme a la cuestión meramente científica, ¿sí? Y una vez que vimos la cuestión operacional, me gustaría trasladarme a la cuestión científica, partiendo, bueno, de lo que ahorita comentábamos, los MASC, los métodos alternos de solución de conflictos, que algunos le llaman métodos de solución de conflictos, ya le quitaron la palabra alterna, y dentro de esos métodos tenemos los autocompositivos, como la mediación, la conciliación y la negociación, desde un punto de vista científicamente reconocidos, y los heterocompositivos, que es la cuestión del arbitraje. Específicamente nosotros, bueno, vemos la mediación, que como ya todos conocemos, es el procedimiento en el cual un tercero asiste a las partes en el conflicto para lograr ese acuerdo y tratar de solucionar disputas o problemas futuros. Dentro de esa mediación, bueno, nosotros hemos visto las cuestiones tradicionales, como es el método lineal, el método transformativo, el narrativo, y en este caso a mí me gustaría platicarles o nada más mencionarles que una de las situaciones que nosotros manejamos es el modelo Insight. Es un modelo reciente, es una corriente de pensamiento, no está dentro de los tres científicamente reconocidos o los que todo el mundo hemos visto, como el Harvard, como el transformativo, como el narrativo. Este modelo Insight nosotros lo utilizamos en la cuestión de la mediación en la que nosotros realizamos, la mediación comercial, la mediación empresarial, y es una teoría de Bernard Lonergan, relativamente reciente, surge a partir del 2008 en publicaciones de Kenneth Melkin y Cheryl Picard, y está diseñado a partir de los modelos de mediación de Harvard y el modelo transformativo. Y lo que pretende este modelo Insight es provocar cambios cognitivos dentro de las partes. Entonces, dentro de los modelos de mediación, nosotros nos estamos enfocando en este modelo Insight como una corriente de pensamiento, tratando de ubicarlo en lo que es la mediación empresarial. Y aquí me gustaría ver unos puntos específicos definiendo sobre todo el concepto de empresa, ¿no? que es esa unidad de funcionamiento económico, social y organizacional con características diversas que tienen una composición, un objeto y una finalidad. Que alguna vez escuché que es una organización que compite dentro de un mercado con el objetivo de hacer cumplir y satisfacer a sus clientes, buscando el éxito, generando beneficios para esos accionistas mediante una buena administración y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta cuestión en esa mediación específicamente en la mediación empresarial? Pues es resolver esos problemas, esos conflictos, esos intereses, tanto internos como en relación con otros organismos, ya sean públicos o privados,
llegando a que, bueno, realmente se persevere en la confidencialidad, evitar las vías litigiosas, establecer las relaciones comerciales duraderas y que esa calidad o esas relaciones laborales, tratar de fortalecerlas. Específicamente, en esa cuestión de mediación empresarial, que básicamente nosotros lo vemos a través de empresas familiares, observamos conflictos empresariales latentes relativos al talento humano, a las reinversiones, a las estrategias de negocios y a las estructuras de control. Específicamente, estos temas lo relacionamos mucho con la cuestión de la sucesión generacional. Entonces, esos 4 conflictos hemos observado que son recurrentes, al menos en lo que nosotros manejamos, que son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo es en lo que se refiere a la cuestión de la sucesión generacional. Por eso hemos abordado, y después con gusto comparto algunas anotaciones, algunos papers que tenemos, hemos diseñado dentro de las variables que nosotros manejamos en lo que se refiere a esa cuestión de conflictos en la mediación empresarial, dividimos elementos objetivos y elementos subjetivos. En la cuestión de los elementos objetivos tenemos la familia, la empresa, el patrimonio. Y en la cuestión de los elementos subjetivos tenemos la comunicación, que es importante, los valores de la empresa, la confianza, la ética y la lealtad. Son las variables que nosotros manejamos tratando de elaborar un protocolo de intervención de conflictos que nos puedan ayudar a abordar el problema y tratar de solucionarlo de una manera eficaz. ¿Qué buscamos con esto? Si nosotros tenemos el conocimiento jurídico, si nosotros estamos relacionadas con la cuestión mercantil, si conocemos las variables que estamos manejando para poder abordar esos conflictos, tenemos los protocolos para abordar esos conflictos, tratamos de lograr una mediación eficaz para que no sea o no se desgaste esa relación entre las empresas, entre los organismos privados o entre las personas que intervienen en ese conflicto. Voy más allá. Hoy en día, con la cuestión de la mediación, existen otros tipos de intervenciones en las que aparecen personajes, no solamente abogados, sino trabajadores sociales, psicólogos, y que hacen que vayamos a otro tipo de justicia, no solamente la justicia tradicional o la justicia alternativa, sino empiezan a haber temas muy característicos o muy interesantes desde mi punto de vista en lo que se refiere a la justicia restaurativa, a la justicia terapéutica, que en nuestra legislación, bueno, en la cuestión de justicia restaurativa estamos iniciando, pero hay temas de justicia terapéutica donde ya van más allá de los acuerdos de mediación, van y buscan lo que es el verdadero perdón, la misericordia, y que a final de cuentas, para lo que nosotros hacemos o para lo que nosotros estamos desarrollando, pues es importante porque lo que se busca es esas relaciones comerciales sean duraderas y que esas relaciones se fortalezcan para poder lograr acuerdos que realmente beneficien no solo a los empresarios, sino también a la sociedad en general. Esa es básicamente lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, manifestar que estamos haciendo esas anotaciones, esos pequeños estudios, donde buscamos desarrollar la cuestión de lo que es la mediación empresarial, y actualmente hemos tenido algunos contactos con la mediación empresarial en empresas familiares o la cuestión de la justicia restaurativa en las empresas familiares, porque usualmente
vemos la cuestión de la justicia restaurativa o lo relacionamos con alguna cuestión penal. Y la justicia restaurativa, pues es un concepto filosófico que se puede utilizar en cualquier tipo de mecanismo alternativo, y en este caso nosotros lo utilizamos en la cuestión de la mediación empresarial. Me comenta el licenciado Roberto, dice, en materia de protección de datos personales, ahí, ¿cómo procedería este tema? No entendí la pregunta. Dice el licenciado Roberto Rubalcaba, en materia de protección de datos personales, ¿cabe la posibilidad de aplicar la mediación empresarial? Bueno, uno de los requisitos de la mediación es el acuerdo, es la voluntariedad. Entonces, aquí, bueno, sería cuestión, si gustas proporcionarle, doctora, al doctor Roberto, mis datos, con gusto, me gustaría verlo de un tema más específico en lo que se refiere a la protección de datos personales. Sí me gustaría verlo en un punto, en lo personal o en cuestión ya en un contexto para poder dar mi punto de vista. Ok. Por ejemplo, doctor, comenta, por ejemplo, el modelo de InSign. ¿Por qué el modelo InSign dentro de la mediación empresarial y no el transformativo, el de Sarakov, que manejó al inicio? Bueno, todos los modelos son buenos. Lo interesante es su aplicación. Yo lo que trato de invitar a los compañeros que amablemente nos están viendo es que hemos estado siempre en esos tres modelos, que son geniales y que científicamente son reconocidos. Pero nosotros, a raíz de que hemos participado en algunas actividades en Texas, tuvimos la oportunidad de conocer esa corriente de pensamiento que le llaman modelo Insight. Lo atractivo para nosotros es que es una mezcla, que a final de cuentas, y vaya que hay mediadores expertos, es una mezcla del concepto de modelo de mediación Harvard y el modelo transformativo, ¿no? Entonces, por eso nosotros específicamente cuando referimos a mediación empresarial, sobre todo en empresas familiares, que es donde trabajamos más, buscamos provocar esos cambios cognitivos en el pensamiento de las partes, porque usualmente pues es el hermano, es el papá, el tío, y que no solamente afecta el negocio, también afecta a la familia y como consecuencia va a afectar a la sociedad en la generación de empleos. Entonces, en lo que se refiere al modelo Insight, doctora, nosotros tratando de invitar a que existen otros modelos y que ahorita, bueno, son corrientes de pensamiento, pero que pudieran servir, por ejemplo, sobre todo los que ven cuestiones sociales, también les ayuda mucho ese modelo Insight. En el modelo Insight, ¿esto el mediador en un momento dado puede proponer o ahí no se propone en el modelo Insight? No, es mediación total. Así es. Lo único que, por ejemplo, este tipo de modelos lo utilizan en Estados Unidos, es donde más, o sea, es donde me ha tocado verlo, pero es utilizado por abogados, a diferencia de los otros modelos que, bueno, científicamente están reconocidos y es es utilizado por personas científicas. Aquí en la cuestión de modelo Insight me ha tocado ver que es utilizado por abogados. En los casos de éxito que me ha tocado ver es en Estados Unidos. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta o comentario. Berenice dice, ¿nos podría compartir cuáles son las diferencias específicas? Me imagino yo, Berenice, que te refieres al modelo transformativo y al modelo Insight. Así es. Sí, básicamente, buena pregunta ahí. Básicamente, la situación, insisto, es una corriente de pensamiento en el cual está diseñado a partir de los modelos de mediación de Harvard y el modelo transformativo, y desde mi punto de vista hacen
hay un conjunto, sí, pero está diseñado a base de esos modelos. Por eso, para mí merece especial importancia, es INSIGHT, Insight, y surge a partir del 2008, o sea, aparte es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, ese es uno de los modelos que nosotros trabajamos tratando de mantener la vanguardia, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál recomienda que sea viable? Porque ahorita, por ejemplo, el Instituto de Mecanismos Alternativos maneja el modelo transformativo como el base o el que en un momento dado a los que somos mediadores certificados o aquellos mediadores que se quieren certificar es el que toman en consideración. ¿Por qué cree o si cree, verdad, que el modelo Insights puede ser mejor para algo en específico o definitivamente, pues ahora sí que es como el mediador, pues a criterio del mediador? ¿Hay algo en específico que el Insight haga la diferencia de un transformativo? No, o sea, realmente, bueno, depende de las habilidades ahí de cada mediador. Eh, todos los modelos son buenos, aparte los primeros tres que mencionó científicamente están reconocidos. Entonces yo creo que depende del perfil o las habilidades del mediador. Y bueno, si bien es cierto, y con el debido respeto, en la cuestión del instituto dicen que debe ser a partir del modelo transformativo. Sin embargo, bueno, en la vida real o en el diario, me ha tocado a mí estar ahí, pues no solamente le llaman mediación a las conciliaciones que hacen, que ya ese sería ya otro tema, ¿no? Que ellos hablan de una mediación y se realizan conciliaciones. Entonces, aquí la idea es de que, bueno, el objetivo es resolver el conflicto, el objetivo es llegar a un acuerdo, el objetivo es buscar una armonía y esa paz. Entonces, para mí sería, la verdad, no tendría la calidad para decir cuál es mejor. Sin embargo, lo que sí yo puedo sugerir es, en base a las habilidades de cada mediador, cada uno de nosotros nos conocemos, podemos llevar a cabo el modelo que mejor aplique a nuestro cliente o al tema que vayamos a desarrollar. Y por qué no ir haciendo o ir desarrollando modelos nuevos. Comenta Verónica Rangel, entonces ya no se aplicaría el modelo Harvard en la mediación empresarial, modelo Harvard, corrección. Sí, ok. Entonces ya no se aplicaría el modelo Harvard en la mediación empresarial. No, bueno, volvemos a lo mismo. Yo me dedico, soy un simple estudiante, bueno, que acabé mis estudios de doctorado. Yo lo que digo es que existen esos tres modelos, ¿sí? Que son científicamente reconocidos en la cuestión de la mediación. El modelo Harvard, bueno, es práctico, el modelo Harvard tiene sus características, el modelo Harvard es lineal. En el caso que a lo mejor faltó explicar un poco aquí en lo que estamos platicando, nosotros manejamos cuestión de mediación empresarial en empresas familiares. Entonces, para nosotros, además de resolver el tema del negocio, es importante que se resuelvan o que se transformen esos conflictos para mantener esa armonía. Porque, insisto, tenemos varias esferas. Una es la familia, la propiedad, el negocio, la empresa. Y por otro lado, pues tenemos que conservar con los valores, los principios y la ética del negocio. Entonces, definitivamente, insisto, cualquier modelo es bueno, depende de las habilidades. Y en el caso de nosotros que manejamos empresas, mediación empresarial en empresas familiares, no solamente buscamos el método Harvard, sino utilizamos el método transformativo. Y el modelo idóneo, en este caso, que lo descubrimos hace años nosotros, aunque ya tiene desde el 2008, es el modelo Insight de Kenneth Melkin y Cheryl Picard. ¿Existe capacitación formal para el modelo Insight? Está muy interesante el modelo. No, bueno, menos que yo no conozca. Es más, ahí estuvimos hace un par de años en
en San Antonio, en la Asociación de Mediadores Tejanos, y ahí nos tocó ver una plática y tratando de preguntar a los expositores, o sea, volvemos a lo mismo, porque es una corriente de pensamiento, no es una teoría de Bernard Lonergan, y que los escritos que han realizado Kenneth Metz y Cheryl Picard desde el 2008 es como ha ido desarrollando, ¿no? Que conozca, no. Pero me comprometo a buscar y compartirlo a C más para que es más, y si de ser posible, me comprometo a aportar para que tratar de traer a un conferencista o compartirlo vía virtual, ¿no? Eso es un compromiso, doctora Rubí. Muchas gracias, Luis Herrera. Sí, de hecho, es muy interesante ese modelo Insight porque realmente a nivel México, pues sí se utilizan, como dice el doctor, pues se utiliza el Harvard, el transformativo, el de Saracó, pero realmente este modelo Insight pues es reciente, es del 2008, trae un efecto mixto y al menos aquí en México todavía no hay una capacitación como tal. Nosotros como centro de mediación pues tenemos la obligación de conocer, más sin embargo aún ahora sí que no nos atreveríamos, como dice yo, a capacitar en algo que todavía no tengo yo habilidades, ¿verdad? El centro o alguien especializado, pero le agradecería mucho al maestro Luis que si nos da ese contacto, ¿verdad? Que nos pueda proporcionar, pues, estaría muy interesante para conocer más a fondo el modelo Insight. En el caso, bueno, del maestro Luis Herrera, él considera que el modelo Insight puede ser el idóneo para manejar mediaciones empresariales. Más sin embargo, esto no significa que los mediadores no podamos utilizar el modelo Harvard o el modelo transformativo. Pero él ha estudiado el modelo Insight junto con la mediación empresarial y considera que ese modelo es el que podría ser el mejor que se podría adaptar para lograr una solución en relación a este tipo de conflictos. Dice Uriel Suárez. Doctora, nada más, perdón, nada más agregando lo que usted dice en el aspecto de que quisiera mediación empresarial y porque lo relacionamos a empresas familiares. O sea, por eso hablamos de ese motivo. Pero, insisto, el ideal es el modelo Harvard y bueno, tratamos de hacer una mezcla por la cuestión de las empresas familiares. Perdón que le interrumpí. No, muy bien, maestro. Comenta Uriel Suárez, ¿existe capacitación formal? Bueno, ese ya se contestó, perdón. Berenice Medina dice, me llama la atención que habla de la misericordia. Para usted, ¿qué tan importante es la mediación? Y usted dice, ¿cómo lo aplica en las mediaciones empresariales? Sí, aquí se llama Berenice, la licenciada. Berenice Medina, sí. Yo soy abogado, mi profesión es abogado y a partir de ahí surge primero la inquietud, después el conocimiento por los métodos alternos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en esta etapa de, aparte de la justicia tradicional, ir a la justicia alternativa? Y no solamente eso, sino buscar la ciudadanización de la justicia. Entonces, he tenido, de buena suerte, gracias a Dios, la oportunidad de estar en otros países, en Europa y Sudamérica, compartiendo estos pequeños anotaciones que tenemos. Y vemos que no solamente, o sea, las situaciones que vivimos o la ley se hizo para, o sea, se hace para cumplir, o sea, para cumplir una norma. Y aquí la idea es, nosotros tenemos que resolver los conflictos. Eso es lo que realmente tenemos que buscar nosotros como abogado, como mediador en este caso, tenemos que buscar el verdadero o la verdadera solución de los conflictos. Y desde mi punto de vista, en lo poquito que llevo aquí en la cuestión de los métodos y en investigación, tenemos que ir más allá, o sea, no solamente que se complemente a través de un papel donde se lleva un acuerdo, sino que exista ese verdadero perdón, yo le llamo esa verdadera misericordia, en el sentido
volvemos a la situación que platicaba de las empresas, o específicamente las empresas familiares, que es lo que nosotros atendemos. No solamente nos interesa que se llegue a un acuerdo legal o que ese acuerdo tenga una eficacia legal, sino que necesitamos que el tío, que el sobrino, que el papá, que la mamá, o sea, realmente estén convencidos o hayan perdonado de fondo esa situación. ¿Para qué? Para que la empresa, para que el patrimonio de esa empresa o para que la organización de esa empresa realmente pueda continuar y pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque si no van a volver a surgir situaciones adversas y vamos a tener conflictos posteriores, teniendo como clave que uno de esas soluciones de conflicto pues es la comunicación, que también es otro tema que después con gusto pudiéramos platicar la comunicación como un elemento en la transformación de conflictos en las empresas. Bueno, por otro lado me comenta Marcelo González, ¿qué tan solicitado es hoy en día el servicio de mediación privado en las empresas? ¿Cree usted que el servicio de mediación privado en las empresas tenga más demanda o relevancia con el tiempo? Sí, definitivamente al licenciado Marcelo yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque está iniciando, primero, está iniciando el concepto de mediación. Es más, está iniciando los métodos alternos, o sea, tiene menos de 20 años en la cuestión ya, desde las primeras reformas constitucionales, va iniciando el tema de los mecanismos, va iniciando el tema de la mediación, y lo que se refiere a la mediación empresarial o a la mediación comercial, como se le conoce en algunos otros países, realmente si la mediación en general falta difusión y falta apoyo de políticas públicas para que realmente nuestros mediadores, que hacen un excelente papel, desarrollen al 100, en la mediación empresarial todavía vamos un poquito más atrás de lo que se conoce como mediación. Entonces, aquí hoy en día hay organismos, me atrevería a decir que es uno, en la cuestión de la mediación empresarial, y esos institutos o centros privados, pues yo creo que tienen una gran oportunidad para desarrollar ese tema de la mediación empresarial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como empresario, tú lo que necesitas es resolver. Y como empresario, sabes que implica un costo tus abogados, sabes que implica un costo la operación. Entonces, el arbitraje, también un método de solución de conflictos heterocompositivo, a diferencia de la mediación que es autocompositiva. Sin embargo, buscas solucionar el problema de fondo y buscas solucionarlo lo más pronto posible. Entonces, licenciado Marcelo, yo creo que sí hay mucha oportunidad, sí hay un gran campo de estudio, y sobre todo porque los empresarios comprenden que el tiempo tiene un precio, y los empresarios tienen una cultura de que lo que les interesa es resolver su problema o su conflicto, y eso tiene un costo. Entonces, hay mucha materia. Por otro lado, tenemos a la licenciada Patti Ponce. ¿En qué supuestos usted, doctor, decide utilizar los modelos mencionados? Tengo claro que menciona que el modelo Insight es para conflictos de empresas familiares. No sé en qué conflictos usted considere, maestro, que se puede utilizar el modelo Insight en conflictos familiares, de empresas familiares, perdón. Yo a ver si quedó. Yo he visto, bueno, el modelo Insight no, nosotros lo aplicamos en la cuestión de la mediación de empresas y empresas familiares, pero por ejemplo en Estados Unidos yo lo veo que lo aplican abogados, y que lo aplican sobre todo a cuestiones comunitarias, a cuestiones sociales. Es decir, no hay una etiqueta del modelo, sino nosotros tratamos de utilizar ese modelo conforme a los intereses de nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí sería, nada más sí me gustaría aclarar, más que, o sea, el modelo Insight es un modelo que nosotros, bueno, hemos estado estudiando, hemos desarrollado a nuestros intereses de nuestros clientes. Sin embargo, todos los modelos son buenos, y insisto,
dependiendo de la habilidad de cada mediador e inclusive dependiendo de las características o del perfil de las partes, es también la recomendación del modelo. ¿Por qué? Porque a veces nos ha tocado que las partes traen muchas emociones, traen muchos sentimientos, sin embargo son muy prácticas y son ejecutivas. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué modelo va a ser. Quizás a lo mejor por esas emociones tendríamos que utilizar un modelo, ¿sí? Pero también si las personas son ejecutivas, son prácticas, y me refiero a ejecutivas de ejecutar, de llevar a cabo las acciones, pues tenemos que decir que el modelo Harvard es el ideal. Entonces, todo depende también, desde mi punto de vista, en lo que se refiere al perfil. A final de cuentas, lo que se busca es que la mediación sea eficaz, ¿no? Primero, que haya una satisfacción, que esa eficacia sea percibida y que se logre el acuerdo de mediación, es lo que se busca, ¿no? Y que se cumpla ese acuerdo también, es lo que podría ser un criterio de mediación eficaz, y sobre todo la recomendación del uso de la mediación a otras personas o a otras ramas del derecho, cuando sí algunos manejan mediación familiar, mediación comunitaria, mediación indígena, mediación escolar. Entonces, uno de los criterios también que consideramos para que sea una mediación eficaz desde un punto de vista empresarial, pues es que se logre el acuerdo, que haya una eficacia, que se percibe esa eficacia, que haya una satisfacción global, que esa satisfacción sea tema de quienes lo abordan, que haya esa voluntad de cumplir ese acuerdo y sobre todo la recomendación de la mediación a otras personas. Como veo que las personas con las que estamos compartiendo estos detalles, estos pequeños papeles, también me gustaría que, ya sea para que inviten a un experto, nosotros lo abordamos también, lo que es el tema de la justicia restaurativa o de la justicia terapéutica en lo que se refiere a la mediación empresarial, ¿no? Entonces, definitivamente, ya aquí contamos con expertos en cuestión de psicología para llevar a cabo esos temas que ahorita todavía no llegan aquí a México, pero en Europa la cuestión de la justicia terapéutica ya va muy avanzada. Tuve la oportunidad hace un par de años de estar en la Universidad de Minho, en Portugal, donde ya hablaban de la justicia terapéutica y era algo usado en la cuestión de la mediación, ¿no? Así como la justicia restaurativa, que hoy en día está empezando a agarrar auge aquí en el país, que desafortunadamente confunden la situación de la justicia restaurativa con las prácticas restaurativas, que también eso sería otro tema para aquí en estas conferencias que ustedes realizan. O sea, ¿qué es justicia restaurativa y qué no es justicia restaurativa? Porque hay prácticas restaurativas que inclusive el legislador confunde en su origen, en la ley de justicia para adolescentes, lo que es una práctica restaurativa lo confunden con lo que es la justicia restaurativa. Entonces yo creo que la mediación empresarial ya ahorita se queda corta en las situaciones que vienen a futuro, como la justicia restaurativa, como la justicia terapéutica, y que son temas interesantes que pudieran abordar en su centro, doctora, y que pudieran ayudar a que esos mediadores certificados o mediadores profesionales con los que ustedes tienen su red de información y de convivencia, pues puedan ayudar a fortalecer para que a final de cuentas lo que buscamos es resolver los conflictos de fondos, buscar una armonía, buscar la solución real de ese conflicto y como lo mencioné hace rato, desde mi punto de vista, a través del verdadero perdón y la misericordia. Berenice, ¿quieres comentar algo? ¿Sí? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Rubí, y doctor, me llama mucho la atención la visión que tiene en cuestión de la misericordia, porque finalmente estaríamos hablando de que la cuestión de la justicia, que finalmente yo creo que es mucho de lo que buscamos generalmente los que estudiamos derecho, es buscar que las personas tengan algún tipo de justicia y ayudarlas a ello. Pero yo estoy viendo que está viendo usted más allá, porque la cuestión es muy diferente una familia
de resolver un conflicto familiar a meternos donde ya implica dinero. Así Y es. que ese dinero, aparte, esté lleno de perdón verdadero, es muy, muy, sería muy reconfortable. Usted que ya ha tenido esa experiencia, ¿qué podría comentar de los resultados que ha tenido? O sea, para usted, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción? Bien, licenciada Berenice, es muy interesante lo que usted dice y quisiera, ahorita con el comentario muy atinado que usted hace, insisto, mi origen, o yo soy abogado y vivo de litigar, entonces al descubrir la cuestión de los métodos alternos es donde empezamos a iniciar una cuestión científica o de fondo en lo que son los métodos de solución de conflictos, y lo que usted menciona es muy interesante. Caso real. La situación es de que en una empresa familiar hubo un conflicto y hay una justicia tradicional, ¿sí? O retributiva, que es la que resolvió ese conflicto. Sin embargo, los hijos de esos socios o los sobrinos o los familiares tienen que seguir unidos independientemente del conflicto que se suscitó y que se sentenció en esa empresa a través de la justicia tradicional. Tienen que tomar la decisión si siguen para poder desarrollar cuestión de patrimonio, cuestión de empresa, cuestión de trabajos, y seguir generando esos empleos y ayudar a la comunidad y a la sociedad y ayudarse a ellos en su patrimonio también, o si terminan una relación. ¿Por qué? Porque si no existe eso que ahorita estamos platicando, ese verdadero perdón, se va, la justicia tradicional ya hizo su papel en el tema que estamos platicando. Sin embargo, si no hay ese verdadero perdón, van a surgir otros problemas y van a terminarse los empleos y van a terminarse las empresas y va a perjudicarse la sociedad y va a perder todo el mundo. Entonces, por eso nosotros buscamos, hay una justicia tradicional que esa, o sea, tiene que seguir por lo pronto, porque al final de cuentas, inclusive hay unas corrientes de pensamiento que hablan de la ciudadanización de la justicia, que ese también sería otro tema. Sin embargo, no solamente se arregla o se cumple con la norma, sino se busca realmente la armonía y la paz, a final de cuentas, entre todos. Entonces, sí es algo que requiere trabajo y se requiere también personal, o nos apoyamos en personas que saben trabajar ese tema, que en mi calidad de abogado pues desconozco, ¿no? Y no soy experto, pero sí, a final de cuentas sabemos qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Y ese es uno de los orígenes que también después le puedo hacer llegar al centro ahí de la doctora Rubí, lo de la justicia terapéutica. Ahí fue también donde vimos hace varios años que tuve la oportunidad de compartir ahí unas ponencias, comunicaciones orales, como le dicen en Europa, y hablaban de la justicia terapéutica, que todos esos, es a donde ya quisiera ya con esto terminar, pero es muy interesante el comentario que hace la licenciada Denise, que toda la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, son conceptos filosóficos. Entonces, por lo pronto, tenemos que abocarnos a la justicia tradicional. Sin embargo, podemos ir trabajando en lo que es la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, y debe haber más. Sin embargo, estas son las que yo conozco científicamente y que hemos estado tratando de estudiar, ¿no? ¿Para qué? Para resolver el verdadero problema. Ok. Yo tengo una pregunta, maestro Luis Herrera. ¿Cuáles son los conflictos que son más comunes en el tema de los conflictos en empresas familiares? ¿Cuál es como el más común que diga, estos son los más comunes que posiblemente se puedan topar, ¿no? Para ver si... Perdón, adelante. Lo escucho. Yo comento esto para ver si en una próxima ocasión podemos como profundizar un poquito más en el tema, ahora sí en el cómo, ¿verdad? Cómo es que se presentan esos problemas, cómo es que hay que actuar. Entonces sí me interesaría mucho saber cuáles son los tipos de problemas que son más frecuentes para que también nosotros como mediadores
tengamos un panorama más amplio, porque muchas veces, sí, mediación empresarial o mediación familiar, pero aquel que no es un abogado familiar, si no es un abogado administrativo, pues lo ve a lo mejor muy genérico. Entonces sí nos gustaría que, yo creo, para cerrar, ¿verdad? Nos comentara, bueno, cuáles son los conflictos más comunes que se dan en esta área. Sí, vemos 4. La cuestión de talento humano, lo de que se refiere a reinversión o cuando son reparto de utilidades, lo que se refiere a estrategia de negocio, pero la que más y aparte es trascendente para la empresa es la estructura de control, que es lo que le llamamos la sucesión generacional. Verá, doctora, de acuerdo a datos del INEGI, ¿sí? Al menos en Monterrey, hay más de 130,000 empresas familiares o emprendedores que están con su familia e inician un negocio. Y solamente el 2% sobrevive a los 5 años. El 2% de esos 130,000 que hablamos en Monterrey. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente a la segunda generación, y que tomando como referencia que una generación son 25 años, es el menos del 0,1% que sobrevive a la segunda generación. Entonces, uno de los problemas que se refiere o que tenemos referencia de las empresas familiares o de los conflictos familiares que son recurrentes en lo que nosotros hacemos es lo que se refiere a la sucesión generacional. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de servicio o que brindamos ese servicio, recomendamos algunas situaciones como son los consejos de familia o como son los protocolos familiares. ¿Para qué? Que aquí en México siempre nos da un poco de temor o pena hablar de cuestiones futuras, sobre todo cuando se refiere a nuestros padres o a nuestra familia. Pero sí es importante establecer consejos de familia, establecer protocolos familiares para qué va a pasar cuando no estén las personas que ahorita dirigen esa empresa. Entonces, uno de los problemas, para contestar la pregunta que es recurrente, es el tema de la sucesión generacional. ¿Por qué? Porque como mexicanos estábamos impuestos a que el mayor es el que le toca ya el negocio y que tiene que ser hombre y que es el mayor. Y hoy en día los niveles de competencia de niños y niñas somos iguales y usted tiene que decidir por quien tenga el perfil o cumplan con los requisitos para desarrollar la empresa. Entonces no tiene que ser ni hombre ni el mayor. Es quien decida la familia o quien decida un profesional. Por eso la situación de los protocolos familiares, de los protocolos de familia, de los consejos de familia, que nosotros, insisto, yo vivo de litigar, que nosotros lo sugerimos desde que se crea el acta constitutiva. Desde que se crea el acta constitutiva se establecen ese tipo de situaciones. Referente al tema que estaba comentando, doctor, el tema de las empresas que son irregulares o que realmente todavía no tienen una acta constitutiva formal, que generalmente se da esto más en empresas de índole familiar, pues bueno, ahí lo que comentaba respecto al tema de los consejos de familia, esta cuestión cuando se aplica la mediación empresarial, bueno, nosotros o ustedes como mediadores, se lo aconsejan y parten de ahí de la mediación de primero crear ese consejo de familia, o cómo aplica esta cuestión. Sí, muy buen comentario, muchas gracias. Dependiendo de la premura o de la urgencia del conflicto, es lo que nosotros sugerimos, ¿no? Porque al final, como mediador, lo único que hacemos es facilitar la comunicación para que las personas resuelvan ese conflicto, ese tema. Entonces, el consejo de familia, dependiendo qué tan específico o qué tan profesional se quiere hacer, requiere tiempo y requiere asesoría. Entonces, en el caso ahí, licenciada Dulce, la situación es, dependiendo de la urgencia, que usualmente es urgente, se lleva a cabo o se sugiere la mediación, mientras el consejo de familia se empieza a diseñar, porque también hay que ver quién va a hacer ese consejo de familia, ¿no? Porque llevándolo como si fuera a la empresa, o sea, porque una cosa es el consejo de administración de la empresa y el otro va a ser el consejo de familia,
que va a tomar decisiones personales de la familia con relación a la empresa. Y me gustaría también, ahí ahorita que menciona la licenciada Dulce, nosotros trabajamos o utilizamos una herramienta que se llama CAT, que es una herramienta que existen patrones de conducta del cual hay una persona que se llama Joseph Redorta, conocido mío, y he tenido la oportunidad de intercambiar en varias ocasiones mis puntos de vista y comentarios. Él es abogado también, es de Barcelona, originario de Barcelona. En este caso, el doctor Joseph Redorta tiene un modelo que le llama CAT, donde establecen patrones de conducta recurrentes y los agrupa para tratar de identificar cuál sería el verdadero problema o lo que él identificaría como el verdadero problema, trayendo como consecuencia lo que menciona la licenciada Dulce, muy atinado. Yo sugeriría que se abordara el tema o el conflicto que debe ser y posteriormente llevar a cabo el Consejo de Familia por lo especializado que tendría que ser o por las decisiones o a quienes tendrían que incluir. Ok, muy bien, muchas gracias. Y en el supuesto de que así se dé la situación, también se podría trabajar a la par con ambas cosas, ¿verdad? Sí, 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 Okay. sería lo ideal. Ok, bueno. Bueno, no sé si queden alguien más con alguna duda o pregunta que quieran, es el momento. Ahí estableció una pregunta también, no la alcancé a leer. Ah, ok, a ver. Ah, sí, Pero, es verdad. Verónica Rangel, dentro de los estatutos de la empresa, ¿sería entonces conveniente señalar la mediación como primera alternativa en caso de conflicto? sí, muy buena pregunta a la licenciada Verónica Rangel. Ahí la situación es, yo sí lo recomiendo porque a final de cuentas es el inicio del acta constitutiva y son cláusulas que se pueden establecer, que inclusive, volviendo al inicio, cuando hablábamos de requisitos de procedibilidad, que es algo que también hemos hecho otros papeles, hay otros papers en ese tema, al hacer el acta constitutiva, se pueden establecer las cláusulas que nosotros queramos y una de esas, o al menos lo que nosotros le recomendamos, es establecer que se recurra, antes de llegar a un juicio, que se recurra a un método alterno de solución de conflictos. O puede ser inclusive que se recurra a la mediación como un elemento o en un clausulado en la acta constitutiva, que no nos cuesta, nos cuesta segundos agregarlo y yo creo que pudiera ayudar bastante en un futuro cuando se suscitara algún conflicto. Gracias, maestro Luis Lauro. Me motiva la investigación más sobre el modelo Insights. Veo que es muy integral, por eso le llaman pedagógico. Bueno, ya lo del modelo CAT, ¿nos puede compartir dónde encontrar el modelo CAT que nos comenta para análisis de patrones de conducta, por favor, la licenciada Dulce Martínez? Sí, claro que sí, con gusto se los leo. Y aparte, para mí, primero porque es la persona que lo desarrolla es abogado. Segundo, porque he tenido la oportunidad de conocerlo. Y tercero, porque he intercambiado. Inclusive en mi tesis lo cito en varias ocasiones, que fue lo que tuve la oportunidad de topármelo en Argentina hace 2 años y en España. Y Joseph Redorta es el autor, es español. Y con gusto también se los haré llegar a esa información ahí al centro, al CEMAS, con la doctora Rubí. Muy bien, sí, yo se lo hago Dulce. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Ok. Bueno, doctor, pues yo creo que, maestro, perdón, bueno, ya casi doctor, ¿verdad? Ya está más de doctor que maestro, ahí disculpe que a veces doctor, maestro, pero bueno, maestro, Luis Lauro, muchas gracias por, pues estos conocimientos que nos está dando. Sé que su investigación todavía tiene muchísimo más información y todavía cosas más interesantes de lo que nos acaba de plantear, y aún así está generando, si se fija, mucho interés lo que está manejando el modelo Insight en la mediación empresarial. Y pues bueno, comentarles también aquí a todos los que están, lamentablemente, bueno, se nos fueron los otros participantes, ahora sí que por temor ya no agregué, que no volviera a suceder el incidente. Y bueno,
pues comentarles que el doctor pues trae una línea de investigación muy interesante y pues más adelante me gustaría dar a conocer ahora sí un poquito más específico cuáles son los casos, cómo hay que hacerlo, su protocolo, conocerlo más a fondo, qué es lo que él está manejando, que yo creo que como mediadores, llamemos mediadores, privados, públicos, certificados, con posgrados en métodos alternos, pues todo esto nos puede servir tanto para enriquecer nuestros conocimientos como también darle mayor impulso a la mediación y no solamente a la mediación que es civil, familiar, sino ver más allá de una problemática que también requiere de mediadores especializados en esa área. Tengo conocimiento que al menos en el estado de Nuevo León, que yo conozca, no hay otra persona que esté manejando la mediación empresarial desde su enfoque, ¿no? Más práctico, como dice el maestro Luis Herrera, pues yo soy litigante, he asesorado empresas, municipios, entonces es su día a día, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, maestro, por todo esto. Invitarlos ya después a otras conferencias, porque nos las va a dar gratuitas, ¿verdad, maestro? Sí, con gusto, con gusto. Y como platicábamos, soy un convertido, dijo, platicaba con el fiscal, la vez pasada, soy un convertido en el aspecto de que del litigio. Ahora hemos descubierto la cuestión de los mecanismos alternativos y creemos que es una buena forma para resolver conflictos. Y también, ya nada más para concluir, actualmente mi equipo de trabajo estamos elaborando junto con varios doctores y varios maestros, un protocolo de intervención y de competencias en lo que se refiere a la mediación empresarial. ¿Por qué? Porque, bueno, es importante que la mediación esté certificada, eso estoy totalmente de acuerdo, pero en lo que se refiere a la mediación empresarial, a veces se complica acudir hacia o certificarse para ser un profesional. Por ahorita lo que mencionaba, no recuerdo si fue la licenciada Dulce, por la premura del tiempo. Entonces, lo que estamos trabajando en un aspecto científico es un protocolo de intervención para crear competencias y lo estamos relacionando con la NOM 035, que también ahorita está muy de moda por la cuestión de la seguridad social. Y tratamos de desarrollar ese tema, tratando también de diferenciarlo de lo que es el compliance. Es una figura que, bueno, los que se dedican a la mediación conocen, y también sería muy interesante después, con gusto se los comparto y de todo corazón, porque a mí me interesa que se desarrolle la cuestión de la mediación empresarial, porque como lo mencionaba, científicamente soy el único a nivel nacional que está manejando ese tema reconocido por el CONACYT. Y a nivel nacional, bueno, la Canaco tiene un centro que se llama CAMP y que están desarrollando ese tema de la mediación empresarial. Pero ese tema o ese que mencionaba ahorita, lo que es el protocolo de intervención para crear competencias en un mediador empresarial, sí tratamos de hacer lo que es un mediador certificado, que merece todo mi respeto, lo que es esas competencias que debe tener la persona que está día a día en la empresa y que debe cumplir también una normatividad como la NOM 035, y lo que es el compliance, que es una figura anglosajona que también es utilizada por las empresas, sobre todo internacionales, para resolver conflictos. Pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo, agradezco a todos su tiempo, espero que estos pocas líneas que pudimos compartir, me llevo también retroalimentación de todos ustedes. Los comentarios para mí son muy interesantes. Aquí en mi oficina ya tomaron nota para seguir profundizando en temas, sobre todo las cuestiones que se nos hicieron saber, y la información que pueda compartir con gusto la haré llegar a través del centro, el C+, de la doctora Rubí. Muchas gracias a todos y mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias, maestro Luis Herrera, por sus palabras. Y bueno, pues damos por concluida la conferencia. Qué bueno que vinieron, y pues les doy ahora sí que un saludo de despedida, que nos seguimos viendo, y esténse al pendiente de las demás eventos que tenemos programado, para que pues sigamos en un momento dado todos nuestros conocimientos sigan creciendo, ¿no? Como mediadores.
Entonces, bueno, un saludo a todos y nos vemos en nuestro siguiente evento. Un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, bye.